Te generó mucha Me dio curiosidad. demasiada curiosidad. Y él me dice, vale, te contaré la historia. Yo no iba a venir a hacer el Camino de Santiago. No venía solo, lo venía a hacer con mi hermana. Pero 2 semanas antes de venir a hacer el Camino de Santiago, mi hermana murió de cáncer. De hecho, nadie sabe qué es migrar hasta que migras. Exacto, eso mismo Por mucho que te lo me expliquen, nadie sucedió. lo... Y como te decía al principio, yo siento que cada emigración es diferente. O sea, yo todo lo que me propongo lo cumplo. De alguna otra forma, por ejemplo, soy de las personas que no me gusta seguir las reglas. Todos necesitamos en algún momento cuando estás solo en otro país de tu gente, de tus amigos, de quien te ayuda y todo. Y eso es mantener las amistades es súper importante. Porque si no tienes una familia, son los que realmente serán tu familia, ¿sabes? Ese dolor de ver personas caminando horas y horas las carreteras, toda esa necesidad que hubo tras la migración. Y bueno, como que no me dolía tanto como cuando yo misma migré de mi país y entendí todo lo que cuesta. Sí. De hecho, nadie sabe qué es migrar hasta que migras. Exacto, eso mismo Por mucho que te lo me expliquen, sucedió. nadie lo... Y como te decía al principio, yo siento que cada inmigración es diferente. Yo creo que si hubiera un libro por cada inmigrante, tendríamos la biblioteca más grande del mundo. Sí, total. Porque cada inmigración es una historia. Y yo Ujú, siempre digo, mi inmigración fue positiva, porque yo me vine a formar. No, no emigré porque me obligaron, emigré porque quise. Pero claro, entiendo que actualmente los parámetros cambian y las épocas cambian. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, más joven, yo estar en un país lleno de migrantes. Y para mí era normal, porque yo estudiaba con peruanos, con hijos de españoles, hijos de italianos, hijos de portugueses, colombianos, porque claro, al ser un estado que es Zulia, la frontera con Colombia, había mucha gente de Colombia. Yo le decía a mi madre, ¿por qué hay mucha gente de Colombia? Y mi madre me dice, porque son emigrantes. Yo no lo entendía que era migrante. O sea, era niño, no lo entendía ujú, que era una migrante. Eh, exacto, en aquel tiempo, por la situación armada en Colombia, hubieron mucha inmigración sí. colombiana a Venezuela. Y yo me crié con toda esa gente. Había muchos dominicanos, había muchos que venían de Argentina, Chile, porque venían de la dictadura. Entonces, yo me crié en un cúmulo que eran todos, y yo nunca escuché nada en mi país nunca se escuchó nada de racismo. En cuanto a no escuché como gringo, vete a tu casa. Había muchos gringos porque cuando yo vengo de un estado que es muy petrolero, y ahí emigraron muchos gringos por el tema petróleo. Entonces estudié con muchos hijos de gringos, o sea, y al final es como, no sé, yo nunca sentí que había, para mí todos ellos eran venezolanos, aunque sus padres fueran italianos, españoles, lo que sea. Claro, es que Para mí todos eran venezolanos, todos. O sea, yo no distinguía si, no, él es el hijo del italiano, no, él es el hijo del portugués, no, él es el hijo de la señora, la colombiana, no. Para mí eran todos creo que incluso venezolanos. era innecesario mencionar el lugar de origen de Sí, las personas, como exacto. que todos somos iguales y ya Lo que está. sí es que, por ejemplo, nosotros en Venezuela crecimos con esa identidad de la panadería eran de los portugueses, las carnicerías de los italianos, el abastito eran de los chinos, había los restaurantes eran de los peruanos, y entonces cada uno sabía, bueno, voy al porto, voy al italiano, ya sabías dónde ibas. Ah, O sea, sí. sí, eh, porque las comunidades, por ejemplo, las portuguesas, las españolas, los italianos sobre todo, se apoderaron como de un nicho, ¿sabes? O sea, casi la mayoría de panaderías en Venezuela eran portuguesas o italianas, Mm. o carnicerías italianas. Tal. Entonces, y los españoles tenían muchas bodegas, bodegones, restaurantes. Entonces, era como, bueno, ya sabes, si vas a un restaurante o si vas a la panadería, son portugueses. O también hubo mucha inmigración, sobre todo en mi estado de Siria, Líbano. Mm, Entonces, de hecho, la población siria más grande que hubo fue en Venezuela, en Maracaibo, en mi ciudad. qué interesante y creo que muchas personas de las que nos ven se estarán enterando que Venezuela es un país que ha acogido tanta migración. Uf, y te cuento más. Durante mucha época,
llegaban barcos y barcos de españoles, emigrantes de Canarias, tal. Y, y Venezuela los acogió, les dio casa, techo a todo mundo y trabajo y nunca le pidieron, ¿tienes permiso de trabajo? No, bueno, no pasa nada. Eres bienvenido a Venezuela. Venezuela siempre ha sido un país de acogida y lo sigue siendo, a pesar de todas las adversidades. Lo que pasa es que el venezolano es muy resiliente Sí, y eso ayuda de que, como decimos ya, al mal tiempo, buena cara. Y todo parece mentira, pero todos los problemas lo adoptamos con una sonrisa y una risa. ¿Cómo te lo está pasando? Ah, bueno, estoy mal, pero no pasa nada. La vida continúa. Somos así. Y a veces cuando ves tanta, digamos aquí en Europa que vivimos con tantos problemas que también hay aquí, vemos tantas cosas y yo digo, bueno, creo que gracias a Dios por haber venido de un país de donde vengo, que me hace ser resiliente y me hace tener fortaleza en tanta adversidad que vivimos aquí también. sí, total. Es que quiero preguntarte también, aunque tu migración fue por elección y fue positiva, gracias a Dios, ¿te has enfrentado a momentos difíciles aquí, extrañando tu país o tu familia, adversidades que te ha traído o reflexiones que te han traído pues la migración? Sí, claro. Evidentemente, yo, mi madre está en Colombia con mi hermana, tengo un hermano en Estados Ah, Unidos, ¿en dónde? ¿En qué parte de Colombia? en Pereira. En Pereira. Hace poco estuve Mm. visitándolo, sí. Me encantó, nunca había estado en Pereira, pero me gustó mucho. Em, Tengo familia regada en todas partes del mundo, Estados Unidos, Chile, Argentina. Lo más difícil es tener la familia más lejos, muy Sí, lejos. Ah, Afortunadamente mi madre ha venido a visitarme, yo he ido allá, o sea, y así vamos. Pero evidentemente no es igual. No es igual tener la familia lejos, las fechas las fechas especiales, especiales. Navidad. Afortunadamente yo tengo, digamos, como mi mini familia aquí, que son mis Ujú. amigos, que son como parte de mi familia, y eso se hace más llevadero. Pero las fechas especiales sí se recuerdan mucho. Yo creo que es lo más temple que un día te levantas y, no sé, quisiera despertarme como me levantaba de niño con el olor del café que hacía mi abuela por la mañana. Y yo creo que, como todo, o sea, ningún emigrante, nadie te asegura que cuando tú emigras va a ser todo color de rosa. Eso es mentira. Todos pasamos por adversidades, todos Así es. tocamos techo, nos caemos, nos levantamos y es parte de la vida misma. De por sí, la migración trae consigo un duelo que poco se, o sea, creo que ninguno de nosotros antes de emigrar pensamos en voy a pasar por un proceso de duelo con esto que voy a llevar a cabo. Por eso nos gusta mucho contar estas historias porque aunque tu migración sea positiva o negativa, siento que nadie escapa del proceso del duelo, de Sí, sentir que perdiste de pronto algo, tu yo identidad creo o... que yo ese duelo lo viví con retardo, porque claro, yo llegué estudiando, Sí, entonces no me daba tiempo de extrañar, o sea, sí extrañaba adaptarte previamente, pero yo siempre he sido una persona que me adapto muy fácilmente a las situaciones. ujú, Si hay lluvia, pues ni modo, me meto debajo de un árbol. Si está cayendo cosas así, ¿sabes? Entonces, yo ese duelo lo viví muy tarde, cuando terminé mis estudios y, bueno, empecé ya en el mundo laboral y todo esto. Es como migrar con el tema papeles, extranjería. Esto era mm, como, uf. Y a veces como, bueno, cuelgo la toalla y me vuelvo a mi país y tal, pero no, hay que estar al pie de lucha. Y evidentemente, pero claro, todo el mundo no ha tenido el mismo duelo, todo el mundo ha sido diferente. Yo creo que afortunadamente también yo soy una persona muy creyente y me refugio en Dios. Entonces, para mí Dios es mi fortaleza. Y siempre rezo, hago oraciones pidiendo por mi familia, por mí y por toda la gente que me rodea. Porque al final todos necesitamos ese apoyo. así es. Necesitamos también como esa conexión con tu espiritualidad. Algunas personas le llaman Dios, otras universo, no sé, cada Sí, quien independientemente, cree, pero siento que cuando tú estás pasando por esas adversidades y uno recuerdas tu propósito, por qué migraste,
y tú recuerdas que hay alguien allá grande que te ve, que tienes una familia también detrás que sigue tus pasos, Claro, eso te claro, mantiene en pie. yo siempre he dicho que, mira, por ejemplo, un ejemplo es ese domingo que canonizaron dos santos venezolanos, los dos primeros santos, que era el doctor José Gregorio Hernández, que todo el mundo lo conoce, el Ay, médico de los sí, pobres. en Colombia es Sí, es que súper es muy famoso en famoso. Latinoamérica porque la gente cuando tiene alguna enfermedad le pide al doctor José Gregorio Sí, Hernández, sí, sí. porque Mi el familia médico de los incluso. pobres, sí. Y de hecho yo siempre tengo una estampita con la trabajo. Ay, qué lindo. Siempre me acompaña. Eso me va a recordar a Colombia. Mira, Ay, sí. don, En, en Colombia doctor José Gregorio hay Hernández. lugares con así con la foto del gigante que pues eso, las personas que no tienen muchos recursos, que también son muy creyentes Yo de creo, sus milagros, como que van y yo buscan creo que ese va lugar. más allá, un poco más de eso, por un poco la fe. Y yo siempre digo, independientemente que si tú eres católico o no eres católico, ya no va de religión, ya va de fe, de lo que de lo que tú creas. La idea no es imponer ningún tipo de religión, sino simplemente que tú profeses lo que tú quieras o en lo que tú creas, tanto en, en cualquier santo o no santo o en cualquier tipo de religión que tú te veas más cómodo o simpatices más. Súper, qué bonita reflexión. ¿Cómo mantienes tú un equilibrio como migrante, como digamos en las diferentes etapas de tu vida, como profesional, como creador de contenido, como haciendo tantas cosas al tiempo en un país como este que es retador, mantienes tu vida en equilibrio? Uf, no sé yo si equilibrio sería la palabra, porque los que me conocen, mis amigos, es decir, ahora vamos a ver qué va a decir este. Yo siempre he dicho, yo soy desordenado, pero yo me entiendo en mi desorden. Ok. O sea, yo soy ordenado en mi desorden, por decirlo así. O sea, yo todo lo que me propongo lo cumplo. De alguna u otra forma, a mí no me gusta, por ejemplo, soy de las personas que no me gusta seguir las reglas. O sea, me explico, no es que seguir las reglas, evidentemente. Tu eh, mamá ya, sí, nunca me hacía caso. o sea, reglas en el sentido de que, evidentemente, si voy conduciendo, tengo que seguir las reglas. Ah, A bueno, eso sí. Pero las reglas en el sentido de cómo lo hago. No te preocupes que yo lo hago, pero cómo hay gente que como que todo lo hay vuelves a gente tu que necesita manera. toda una estructuración. Yo tengo mi estructuración en mi cabeza. Eso es lo único que sé. ¿Cómo lo va a hacer? No te preocupes, pues lo va a hacer, pero lo va a hacer y se hace. Y así hago todo mi trabajo. Y la verdad, hay veces me ha ido súper bien, pero hay veces que he chocado con mucha gente porque entiendo que hay mucha gente que necesita estructura. Es decir, bueno, ajá, pero dame ¿cómo se dice en inglés? Un schedule. Sí. Es ahora no me viene en la palabra en español. Es como dame un organigrama de cómo va a ser, que qué día, qué momento, a qué hora, qué minuto, qué tal. Y yo, vamos a ver, Sí soy. tranquilo, yo no soy tan estructurado así, pero Muy sí lo Virgo de mi hago. parte. No, pero a pesar de que, mira, yo soy Virgo también. Sí. ¡Ah! Por eso yo soy un Virgo como atípico. Sí. Eso sí, Un soy, Virgo que no parece Virgo. Ah. sí. Pero soy de las personas que lo que me propongo hacer lo hago y lo Ujú. cumplo. Entonces eso es Es que eso importante. es lo. Siento que ese es o sea, tu equilibrio, ¿no? Como que el autoconocimiento, que también es muy importante de no seguir las reglas de los demás, sino seguir tus propias reglas. Porque cuando también somos muy cuadriculados y seguimos exactamente como las reglas, por decirlo así, hay poco espacio a la creatividad. Sí, eso es lo que pasa, que yo soy muy creativo, entonces los creativos no nos gustan que nos den, no nos gusta que nos den reglas. Los creativos somos creativos y nos gusta crear, hacer cosas. Oye, ¿y si hacemos eso? ¿Y si hacemos esto? Bueno, vale, pero entonces, pero también respeto mucho el trabajo del equipo, porque si estoy haciendo algo que es con alguien, con un equipo, también intento de mantener ese equilibrio para que no perturbar su paz interna, digámoslo así. Pero bueno, la gente que me conoce saben cómo soy y eso es lo Todos importante. allí analizando. Pero bueno, digamos que te ha funcionado porque tienes éxito con el tema de las redes sociales. De verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí porque eres una gran inspiración. Nosotros cuando empezamos este tema de la creación de contenido hemos visto personas referentes.
Como mencioné al principio, dos de las personas que pertenecemos al podcast somos cocteleros. Entonces, hemos llegado a ti gracias a la coctelería, gracias a que visitaste también este lugar tan lindo que es Neverland. Bueno, y doy una pequeña pausa para que probemos la coctelería de Neverland. Por supuesto. Entonces, este es el cóctel de Stitch, Wow. una primicia del bar creado por Andrés Orozco, que es el coctelero y también nuestro productor. Y este es mi cóctel favorito, que lo menciona siempre en todos los podcasts. Yo creo que ya la gente cansada, pero es un cóctel del Rey León. Hakuna Wow. Este es el árbol de la vida. Y pues como ustedes ven en sus colores, es como el amanecer en África, que siempre tiene como estos colores. Entonces, si quieres probar, nos cuentas qué te parece. Perfecto. Vamos a ver qué tal. ¿Y esto qué lleva? Mm, magia. Esto lleva magia, mucha magia. No, a mí siempre dentro del contenido gastronómico que más disfruto es la coctelería. Bueno, como saben, soy venezolano y crecí con el ron. Entonces entonces toda la coctelería que lleve ron me encanta. Justamente en eso pensé cuando creé el chupito, aunque dije Venezuela, ron. Ron. Estudiando coctelería, vimos la historia del ron Santa Teresa. Mira que Muy actualmente te doy bueno. una primicia. Pronto ya les avisaré. Haremos una cata de ron y café de Venezuela ¡Ay, qué y lo haremos con rico! Santa Teresa. Sí. Y también contarte que actualmente Santa Teresa es el ron más premiado del mundo, porque le acaban de dar también hace poco unos galardones y lo hace el ron con mayor número de premios a nivel mundial. Sí, mira que, bueno, Colombia también es muy de ron. Eso compartimos todo, todo, Sí, absolutamente todo. También es muy de ron, pero en las aunque yo cuando he catas, ido a Colombia siempre me tomo un guarito. sí, Me encanta. bueno, Lo que pasa es que es fuerte, ¿eh? Hay que tener cuidado con los guaritos. engañoso. Eso, y sabes, hay que tener cuidado con los colombianos porque somos habladores y mientras te estamos, hable y hable, hable, te vamos, ay, mira, un Sí, sí, drink, un sí. guarito, sí, sí. Y hay un momento que dice, perdón. Sí, exacto. Y bueno, en las catas de ron, tengo que decir que el ron venezolano tiene su toque especial, ¿sabes? Es dulce, también tiene estos toques aromáticos y los países caribeños son los mejores en ron. O Sí, sea, hay ron de muchos lugares, pero tenemos la fortuna de ser países caribeños sí, donde todo el tema biodiverso de nuestro país aporta a la coctelería y sí. aporta a los licores toques especiales. Así que punto para Latinoamérica. Ah. Bravo. Sí, no, y además tenemos una tierra, yo digo, sobre todo el norte de Sudamérica, como Venezuela y Colombia, tenemos unas tierras tan fértiles que se da de todo. Tú siembras algo ahí y al otro día nace algo. Entonces, eso ayuda a que la materia prima, como el cacao, el café, Ujú. por supuesto la caña de azúcar, ayuden a crear productos tan buenos como el ron, también el café. Para nadie es un secreto que Colombia es muy reconocido a nivel global por su buen café. Y también el cacao de Venezuela tiene las mejores chocolaterías del mundo, trabajan con cacao venezolano. Y Así eso es, es una maravilla y una riqueza, ¿no? Entonces también tenemos cosas buenas que aportar al mundo. así es. Jorge, ¿en qué momento de tu vida te sientes ahora? ¿Te sientes un poco perdido o sientes que ya te encontraste? Yo siempre digo que para mí, ya yo me encontré hace mucho tiempo, ¿no? Pero Sí. para mí yo digo que yo siempre sigo en constante evolucionamiento, por decir, Ujú. en constante evolución. ¿Por qué? Porque consigues una meta. A mí no me gusta trazarme largas metas, sino metas a corto plazo y pequeños retos. Bueno, ya conseguí esto, ¿a qué viene el siguiente? Vamos. Y me voy poniendo mis propios retos. Porque
mi, mi, ma- mi mayor orgullo, evidentemente, es ver a mi familia feliz y sobre todo a mi país feliz y libre. Ay, Venezuela libre. Quiero hacerte una pregunta un poquito existencial. Y es, bueno, de acuerdo al podcast, a nuestro nombre, que somos perdernos para encontrarnos. ¿En qué momento de tu vida te sentiste totalmente perdido? Me sentí perdido una vez que ya había terminado mis estudios, era como, ya llevaba como 7 años aquí, más o menos, y tenía que ponerme a trabajar porque a veces se me había acabado la beca y todo, y tenía que Sí. ponerme a trabajar. Pero mi estancia de estudios solamente me dejaba trabajar 20 horas. Entonces, bueno, conseguí no sé qué, pude trabajar en pequeños sitios, trabajé en bares, bueno, lo típico, todo lo que uno hace aquí, ¿no? Para sobrevivir. Pero hubo un pequeño percance y claro, tú cuando no estás familiarizado, yo tenía en ese tiempo residencia estudiante, se me pasó el tiempo en la residencia de estudiante y no la renové porque se me olvidó. Total. Y en aquel tiempo no era tan difícil, bueno, no era como complicado, y a lo que, donde estaba trabajando me dijeron, oye, pero tu permiso está caducado, tienes que renovarlo y tal. Dice, vale, entonces fui a la policía o a extranjería y me dijeron, no es que ya tu tiempo ya pasó, o sea, perdiste el tiempo de volver a renovar. Y yo, pero ¿y ahora qué hago? Estoy aquí, no quiero que estar ilegal. ¿Sí? Dice, pues tendrías que volver a tu país, solicitar una nueva visa y volver otra vez. Y yo, ¿what? ¿Cómo hago yo eso? Si estoy trabajando, no puedo. Bueno, al final, eh, o me dijeron, o consigue un contrato laboral, como ya tienes el tiempo aquí, para que te hagan un arraigo social. Y yo decía, "Uf, qué complicado". Y estuve como 6 meses. De hecho, que me sorteé como en 2 pisos, en dos de mis mejores amigas. Me quedé con ellos ahí porque, claro, claro, al no poder trabajar, no tenía cómo mantenerme. Entonces, ahí fue como toqué súper fondo porque evidentemente era complicado conseguir papeles, nadie te quería hacer un... Hasta que conseguí una tienda, recuerdo que una empresa textil que hace textiles aquí en Barcelona. Empecé ahí como, como ya trabajo en el mundo digital, empecé ahí como, no una especie de diseñador gráfico, porque yo no soy diseñador gráfico, sino yo tenía que corregir las imágenes. Ok, Y hacer por ejemplo, hacer las fotografías y colgarla y escribir el texto de la imagen para la página web. Cómo alimentar la web. Que ok. eso sí no tenía ningún problema porque ya tenía experiencia con eso. Y ese señor me dio el contrato. Y con eso fue que pude otra vez hacer mis papeles y estar legal. Hasta que me dieron evidentemente la nacionalidad. Pero en ese momento fue cuando toqué fondo. ¿Y ahora qué hago? Estoy en casa de mis amigos como un poco arrimado, tal. Pero bueno, gracias a ellos, de verdad que se los agradezco y siempre se los he agradecido todo desde el momento cero por la ayuda, porque bueno, si no los hubieras tenido a ellos, no sé qué hubiera hecho, ¿sabes? Claro. ¿Y qué te enseñó esa experiencia? Es como prestarle atención a las cosas importantes. Por ejemplo, estamos en otro país, tenemos que prestar mucha atención a nuestro tema migratorio, mucha atención al tema salud también es muy importante y sobre todo, mucha atención a conservar esas amistades, Ujú. porque todos necesitamos en algún momento cuando estás solo en otro país de tu gente, de tus amigos, de quien te ayuda y todo. Y eso es mantener las amistades es súper importante, porque si no tienes una familia, son los que realmente serán tu familia, ¿sabes? Así es, se convierten en tu segunda familia cuando migras definitivamente. Si hay una persona que nos está viendo y esa persona quiere dar inicio, quiere dar un paso en las redes sociales, en este mundo digital, en el cual tú ya tienes como bastante experiencia, aprovecho para dejar por aquí las redes sociales de Foodie en Barcelona, ¿sí? Y cómo aparece la página de venezolanos. Venezolanos, guión bajo, guión bajo, Barcelona. Vale, claro que sí. Vamos a dejar aquí ancladas las redes sociales para que ustedes puedan conocerlas un poco más. ¿Y qué consejo
le darías a una persona que quiere empezar en este mundo que a ti también te hubieras gustado escuchar cuando empezaste? Bueno, yo creo que yo siempre digo, yo siempre digo, yo soy creador de contenido, porque a veces dices, ah, no, tú eres influencer. No, yo no influyo en la vida de nadie, yo soy creador de contenido y hago recomendaciones y sobre mi experiencia, lo que a mí me ha convertido mejor o me ha pasado o creo que es mejor. Pero evidentemente a cada quien le puede servir o no, porque cada uno es un mundo, ¿sabes? Sí, Yo creo que lo importante es eh, la perseverancia, mantener constancia. O sea, lo que tú inicias, hazlo. Digamos, yo siempre digo, no procrastinar, porque eso te lleva a un poco como lo que llaman el síndrome del impostor, que tú mismo no te crees que puedes hacerlo, pero en realidad sí puedes, pero no das el paso adelante para hacerlo. es una lucha con tu propia mente. Exactamente. Y eso yo creo que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Y te puedes repetir también, porque dices, o te propone algún proyecto y dices, uff, es muy grande para mí, no lo voy a hacer, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. En realidad sí puedes, es todo tú en tu mente. Mira, un ejemplo que yo siempre doy, y eso me sirvió como tema personal. Hace 2 años hice el Camino de Santiago por primera vez, que recomiendo que lo hagan porque les ayudará mucho. El Camino de Santiago ya va más allá de un tema espiritual o religioso o lo que quieras. Es un tema más bien de encontrarte contigo mismo y fortalecer o llegar a ese momento de... A veces vivimos tanta presión, los que vivimos en ciudades, que el día a día nos absorbe Sí, y se te pasa necesitas el como, se día te y no pasa el día y sabes se te pasa la cómo. semana y el año, por ejemplo, ya vamos a terminar el año. Sí, Imagínate eso, hay ¿sabes? veces que la percepción del tiempo se te altera y vivimos como la vida tan afán, tan apresurados, con tanta prisa, que cierras los ojos, es enero, los abres, ya Es es diciembre, octubre, tú sabes. diciembre, y tú dices, ¿cómo llegué acá? ¿Qué pasó? No, porque no estamos presentes, ¿no? Siempre, o sea, Exactamente, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está por allá, en otro lugar. exactamente. No, y entonces el Camino de Santiago me ayudó demasiado a decir, ah, porque la gente lo primero que te decía era, no, pero si no haces ejercicio no vas a poder, porque es que tienes que entrenar para ir, es que si no entrenas cada día no vas a poder. Y ¿En qué consiste el yo Camino de creo, Santiago? el Camino de Santiago es, tú haces una ruta, tú preparas una ruta. Hay muchos tipos de Camino de Santiago. Yo hice el camino primitivo que venía desde Oviedo hasta Santiago de Compostela. Ok. La idea es llegar caminando. Bueno, hay varias formas, caminando, en caballo, en bicicleta Como o como quiera, pero lo ideal es caminando. Ir ruta de lo normal de media son 20-25 kilómetros día que tienes que caminar, diarios. diario. Dios mío. Yo decía, es mucho. Los primeros días me costaron un montón, un montón, un montón. Ya el cuarto día, ya tu mente se acostumbra a que vas a caminar. Y era algo automático que era como si ya mis piernas andaran solas. Es como, no me podía parar, y cada vez iba más rápido. Y yo decía, wow, todo está aquí en la mente. Qué loco, sí. Todo está en la mente. O sea, lo que al principio me costó mucho, ahora lo estoy disfrutando y gusto. Aparte, lo más bonito, que siempre recomiendo que lo hagan, del Camino de Santiago, evidentemente la naturaleza, las vistas, todo muy bonito, viene gente de todas partes del mundo a hacerlo y cada uno tiene una experiencia. Y esa experiencia, yo lo hice solo, pero es que no hace falta que vayas acompañando porque te vas a conseguir tanta gente y cada gente te va a contar su historia de vida. Por ejemplo, te voy a poner 3 ejemplos que me marcaron un montón. Una señora que era una doctora canadiense, tenía 60 y tantos años, y ella, muy activa y todo, se había decidido a venir a ver el Camino de Santiago, se acababa de divorciar de su esposo, se enamoró de otra mujer y tenía 2 hijos ya grandes. Y bueno, digamos como decirlo así, salió del closet después de los no sé cuántos. Y se vino a hacer el Camino de Santiago sola para reconectar con ella misma y todo. Y aparte, lo que más me impactó es que era una doctora de cuidados paliativos. Tenía que estar viendo gente muriendo cada rato. O sea, ese era su trabajo.
Entonces ella dice, si no vivo ahora, ¿cuándo voy a vivir? Y eso es una reflexión que a mí me dejó como, wow, muy bien. Uf, qué historia. Otras dos chicas que eran también dos parejas de chicas LGTB que venían de Alemania y también como que le hicieron juntas y eran espectaculares. Y luego la historia que más me impactó fue un chico de Indonesia que vino. Me impactó porque él llevaba la misma camiseta y llevaba una foto de una mujer atrás. Y claro, lo tenía en indonesio, evidentemente no entendía nada. En indonés, perdón. Y, y yo sí veía que él hacía, como hacíamos la misma ruta, cuando haces la misma ruta, aunque tú llegues primero, cuando llegas al hostal te lo vas a conseguir, o cuando vas a comer te lo vas a conseguir. Claro. Entonces siempre lo veía con la misma ropa y tal, y yo, ¿será que solamente trajo una camiseta o es que trajo varias? Resulta que, y hacía una acción siempre que llegaba a un pueblo, agarraba una piedra y la piedra le ponía un nombre y la ponía en el pueblo donde llegara, donde llegamos. Y una noche comiendo, cenando juntos, porque al final comes en el mismo restaurante, porque vas a un pueblo, no es que hay mil opciones de restaurantes, no, comes en el mismo donde están todos los peregrinos. Le pregunté, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué llevas siempre la misma camiseta? Y disculpa si es, yo sé que no es mi intención. ¿Y por qué siempre pones una piedra cuando llegas a un pueblo? Te generó mucha Me da curiosidad. demasiada curiosidad. Y él me dice, vale, te contaré la historia. Yo no iba a venir a hacer el Camino de Santiago. No venía solo, lo venía a hacer con mi hermana. Pero 2 semanas antes de venir a hacer el Camino de Santiago, mi hermana murió de cáncer. Ay, Dios. Y su sueño era hacer el Camino de Santiago. A mí se me erizó o sea, toda la piel fue como muy... Y su sueño era venir a hacer el Camino de Santiago. Yo, evidentemente, quería cancelar el viaje y todo, y mi familia me animó a hacerlo, pero a hacerlo en memoria de ella. Y por eso siempre llevo una camiseta con su foto y una piedrita con su nombre, porque es como si ella estuviera haciendo el Camino de Santiago. Mira, Mm, se me pone qué bonita como si historia. estuviera haciendo el Camino de Santiago Ujú. conmigo. Y fue, te lo juro, de las cosas más conmovedoras que viví. Y así un montón de historias más. Y recomiendo que hagan el Camino de Santiago porque les encantará. Creo que te cambia la vida, ¿no? Escuchar ese tipo de historias siempre como que te dan un choque, un golpe de realidad. Sí, viene gente de todas partes del mundo. Ves familias enteras haciéndola. Chicos con los perros, parejas, niños, ancianos. Vi una señora que me impactó demasiado. La señora tenía 75 años y venía de Puerto Rico. Y venía con sus dos hijos. Y la señora hizo todo el Camino de Santiago. Los primeros. Tienes que cumplir mínimo 100 kilómetros para que te den la compostelana, que es un certificado que dice que tú hiciste el Camino de Santiago. Y te dan como un pasaporte, en cada pueblo te tienes que hacer un sellito. Ay, qué Súper lindo. bonito, sí. Lo había escuchado. Es muy famoso aquí en España, el Camino de Santiago, pero no sabía en realidad en qué Yo lo quería hacer consiste. desde que estaba incluso en Venezuela, porque en Venezuela yo veía mucho televisión española y hablaba mucho del Camino de Santiago, entonces eso me impactó demasiado. Y el Camino de Santiago es la ruta que hizo Santiago Apóstol, el discípulo de Jesús, y está enterrado ahí. Cuando llegas a la iglesia de Santiago de Compostela, haces una colita, una filita, y ves el sepulcro del apóstol Santiago. Siento que es eso, como que las personas siempre mencionan mucho que o sea, ese camino te cambia la vida. Sí, Pero no entendía yo, pues como desde mi ignorancia, porque no es que tienes he que vivido la vivirlo, experiencia, es que como hay que por vivir la qué. experiencia, porque no solo es caminar y todo, te vas a conseguir muchas cosas. Ay, muchas gracias por compartirnos esa experiencia y ya nos dejaste aquí la incógnita a todos los que no lo hemos hecho para... Les recomiendo. Yo el año que viene, si Dios mediante, haré otro. Lo quiero hacer en camino portugués, desde Porto a Santiago. Hay varios lugares desde donde Sí, partes, ¿sí? el camino de Santiago tiene varios caminos. O sea, está el camino portugués, el camino francés, el camino inglés. El camino francés es el más famoso, que viene desde Francia, Ujú. pero hay gente que lo hace, por ejemplo, los últimos 100 kilómetros, desde Sarria, por ejemplo. Y es el como más fácil, si no... Pero bueno, tú lo puedes hacer donde tú quieras. Igual todos te van a llevar a Santiago. Todos los caminos llevan Llevan a a Santiago. Santiago. Bueno, Foodie, Jorge,
Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Perdernos para Encontrarnos podcast. Y bueno, te quiero hacer la última preguntita y es, ¿qué te llevas de la entrevista, de la conversación, de la coctelería? Bueno, en fin, de esta experiencia de una entrevista con Perdernos para Encontrarnos. Pues mira, primero gracias por la invitación, Laura, de verdad que eres como, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, Sí, de que me entrevisten. Sí lo he hecho un par de veces para la radio, la tele, pero aunque no lo crean, soy muy penoso. Aunque hable en redes y todo, soy muy penoso como, bueno, hablar con una cámara, tal. sí, No es igual que hablar con el móvil que con el... Pero me encantó un poco el espíritu ameno como ustedes lo transmiten y es muy bonito saberlo y vivirlo, evidentemente, ¿no? Y evidentemente, otra cosa que les voy a decir, que los cócteles están divinos. ay, Buenísimo, me encantaron. gracias. Y me encantan también los vasos, que son muy, muy divertidos, la verdad que sí, me gustan. Porque cada uno tiene un sentido. Sí, Y de es. verdad agradezco mucho la invitación y a toda la comunidad, gracias, de verdad. Y bueno, estamos a la orden por lo que necesiten. Para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos que estamos en Neverland Bar. Neverland es un bar que queremos muchísimo porque fue el primer establecimiento en creer en nuestro proyecto. Nosotros somos 5 migrantes colombianos que debido a muchas experiencias que hemos vivido como migrantes, conectamos con un mismo propósito y es enseñar historias reales, como la tuya. Nos gusta muchísimo conocer esa faceta tuya más humana, más, bueno, sabemos que tienes las redes sociales, un reconocimiento que también admiramos mucho, pero más allá de todo esto, eres un ser humano de carne y hueso, un Claro, migrante, evidentemente. y conectaste muy bien como con este objetivo de perdernos para encontrarnos, que es contar historias reales. Un saludo allá a toda la comunidad venezolana. Muchísimas gracias por vernos, a toda la comunidad colombiana, latina, española, a todas las personas que nos han visto y han creído en nosotros. Les dejamos por aquí también la recomendación de conocer Neverland, que queda en Carrer 2 de Mayo 277 en Barcelona, España. Muchas gracias, Jorge, y nos vemos en otro momento. Recuerden, Gracias. somos Perdernos para Encontrarnos. Chao.